Si eres un usuario ya metido en el mundo de las criptomonedas, te será familiar el término de hardware wallet. Son estos dispositivos que sirven para gestionar criptomonedas sin comprometer nuestras claves en la red, especialmente en Internet. Siento decirte que el futuro de estos dispositivos ya está aquí. La forma de almacenar Bitcoin, sobre todo a largo plazo, de custodiarlo, va a cambiar radicalmente en el futuro próximo y especialmente para aquellos perfiles que o bien tengan mucha cantidad o bien quieran almacenarlo a muy largo plazo y que tengan un perfil bastante técnico. Quédate y entenderás por qué estoy diciendo esto y por qué es tan importante para ti si quieres mantener Bitcoin a largo plazo. Soy José Sánchez y he escrito este libro sobre Bitcoin en colaboración con Rack Lab. Se trata de un libro técnico bastante profundo, pero que aún así intenta acercarse al lector, es decir, intento narrarlo todo y además ofrecer una especie de historia, ¿no? Una narrativa detrás para que puedas comprender Bitcoin con profundidad. Por eso se llama Bitcoin con rigor. Si estás interesado en conocer las entrañas de Bitcoin y explorarlo, no te lo pierdas, te lo dejo en la descripción. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y estás interesado también en Bitcoin, no dudes en seguirme, ver mi contenido y apoyarme un poquito con algún comentario o algún like. Venga, va, no seas... Bien, vamos allá, que no hay tiempo que perder en absoluto. El futuro de las hardware wallets ya está aquí y ahora lo vas a ver por qué, ¿vale? Pero primero vamos a ver un poco de preliminares, conceptos que hay que saber ya de forma anterior, ¿no? Y sobre los que vamos a basar este vídeo. Primero, ¿qué es el cold storage? Los términos hot y cold, si ya sois iniciados en Bitcoin lo sabréis, si no en otro vídeo lo explicaré, pero hacen referencia a la conectividad a Internet y al exterior. Esto se suele utilizar cuando hablamos de wallet, de software que se utiliza para gestionar criptoactivos, criptomonedas y en especial Bitcoin. Cold storage significa almacenamiento de algo, un secreto al cual no se puede acceder por Internet ni por el exterior. Esto es muy importante. En el caso de las wallets, evidentemente estamos hablando de las claves privadas. Ese es el secreto que queremos guardar, que no queremos que nadie nos robe. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hot wallet significa que las claves privadas son accesibles desde fuera, desde el exterior, usualmente a través de Internet, pero también cuenta a través de Bluetooth, a través de Wi-Fi, a través de cualquier tecnología, a través de cable incluso. En cambio, las cold wallets, la idea es que no sean accesibles las claves privadas, que estén seguras, que estén en frío. Por eso se llama almacenamiento en frío, cold wallet o cold storage en este caso. Al final lo que queremos es mantener en secreto algo, que en este caso es nuestras claves privadas. Eso es todo. De eso trata el cold storage y por tanto las cold wallets. En concreto, pues la clave privada maestra. Esto daría para otro vídeo, ¿vale? Pero hoy en día todas las claves privadas de cripto se derivan de nuestra semilla, pero no es exactamente de nuestra semilla, sino de una clave privada que se llama clave privada maestra, que contiene a todas las claves privadas, ¿vale? Y esa clave privada maestra sí que se genera a través de la semilla, básicamente. Bien, vamos a ver ahora las épocas del cold storage de Bitcoin, las épocas de las cold wallets, aunque no es solo cold wallets como ahora veremos, por eso quiero diferenciarlo y nombrarlo mejor como cold storage. Bien, en primer lugar estamos en la época 1, esta época fue de 2009 a 2013, ¿vale? Casi la única wallet que se utilizaba, porque era la única que había, era la de Bitcoin Core. ¿Qué es Bitcoin Core? Bitcoin Core es el software de los nodos de Bitcoin, ¿vale? El software de la propia red de Bitcoin. El software tiene una wallet y es esa wallet la que se sigue utilizando, pero sobre todo se utilizaba de 2009 a 2013. Esta es también la época de las Paper Wallet, ¿vale? Utilizando también Bitcoin Core. Las Paper Wallets era una página web que te podías descargar de Internet y generar tus claves privadas a partir de la entropía, por ejemplo, del ratón, y luego imprimirlas en una impresora. Y eso, pues, directamente tenías tu clave privada en un papelito, ¿vale? Impreso, y la tenías, pues, en call, precisamente, no conectado a ningún sitio. Las claves privadas en esta wallet de Bitcoin Core se almacenaban en un archivo que se llama wallet.dat, que es un archivo general, es una extensión general que usualmente no se encriptaba, era una opción, pero normalmente no se encriptaba, y estaban los datos en bruto, desnudos, sin encriptar. En ese archivo, ya digo que es muy peligroso, porque
porque además estaba normalmente en un ordenador. Bitcoin Core además es un programa que está diseñado para permanecer online, conectado a internet. ¿Por qué? Porque evidentemente tú te conectas a la red de Bitcoin a través de internet, del protocolo IP. Entonces es problemático, porque lo que queremos precisamente es evitar esto, evitar la conectividad, evitar que nadie pueda acceder a nuestras claves. Para tener seguridad, en esta época lo que tenías que tener es un ordenador dedicado exclusivamente a mantener las claves privadas en su almacenamiento y además de forma online, que no estuviera conectado a nada y de forma segura, utilizando además usualmente una distribución de Linux concreta para evitar problemas. Entonces esto era problemático. Si os fijáis, esto era la época 1. Teníais el wallet.dat y si no tenías el wallet.dat correcto, pues no te cargaba la wallet, ¿vale? En el Bitcoin Core. Seguimos con la época 2. La época 2 fue de 2014 a... Y aquí no hay horizontes, porque hay gente que aún cree que estamos en la época 2. 2018, 2020, 2024, cuando sea. Aquí nace Trezor en 2014, que es lo que marca la diferencia. Y es la primera hardware wallet, que además es open source, que de eso hablaremos también más tarde y en otros vídeos. La idea de las hardware wallets es tener las claves en un entorno offline. Aquí en la época 1 se entendió que necesitábamos tener las wallets en un entorno offline, aparte del nodo de Bitcoin, porque si no era inseguro, ¿no? Es inseguro tener las claves en el mismo sitio en las que tienes el nodo. Entonces la idea era tener las claves en un entorno offline. Entonces se creó un hardware dedicado que se conecta por USB al ordenador y es un hardware cuya única función es almacenar las claves y no conectarlas a ningún sitio y mantenerlas ahí de forma segura. Aquí también nació esto que se llama el elemento seguro. Si conocéis las hardware wallets sabréis de qué va esto. El elemento seguro es un chip que se genera a posta que está dedicado a mantener las claves. Es decir, si tú tienes una hardware wallet, tiene muchos componentes, pero hay un chip que se dedica exclusivamente a mantener las claves privadas. Esto es un concepto que se sacó en general de los teléfonos móviles. Pues esto es lo que buscaban las hardware wallets. Mantener las claves en un elemento seguro, un chip a posta, con seguridad, para que nadie pueda acceder. Y además, esto ya más adelante, como el USB no es lo más ideal, porque cuando tú conectas el USB al ordenador se pueden pasar datos, pueden pasar muchas cosas a la cold wallet, se pasó a compartir las transacciones que se firman en la hardware wallet a través de una micro SD. Esto es algo que los pioneros en hacerlo fueron Coldcard de CoinKite, que es una hardware wallet bastante famosa. Bien. Aquí también nacieron los BIP32 y BIP39, que es esto de la frase semilla, que las claves privadas se relacionen entre ellas a través de la clave privada maestra, y entonces tú solo tienes que recordar la frase semilla. Pero esto en la época 1 no estaba, insisto, había una lista de claves privadas y tú tenías que recordar cada una de las claves privadas, y todas eran independientes, ¿no? Y evidentemente si utilizaba paper wallets, cada una de las claves privadas tenía su paper. Por eso es complejo, ¿no? El BIP32 y el BIP39 pues han sido increíbles, ¿no? Nos han salvado la vida. En esta época, como veis, es cuando nacieron las hardware wallets más famosas que existen hoy en día. Aquí tenemos la Trezor y la Ledger. La Ledger es la más usada y la Trezor es prácticamente la segunda más usada y es la que inició, ¿no?, este camino. Que veamos que hay muchísimas hardware wallets hoy en día, pero muchísimas. Tenemos aquí pues Ledger de todo tipo, Trezors, esta no me acuerdo cómo se llama, la KeepKey, Elipal, bla bla bla, aquí faltan muchísimas, tenemos la Bitbox, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de las hardware wallets? ¿Por qué estamos evolucionando en este sector hacia otra cosa? En primer lugar, el BIP32 y el BIP39 lo que permiten es almacenar claves de forma analógica. ¿Por qué? Porque tú antes, si tú quieres apuntarte la clave en un papel, tienes que apuntar ceros y unos o código hexadecimal. Eso es algo que para un ser humano no es un formato adecuado, no es un formato memorable, no es un formato de escribir sin errores, etc. Entonces, lo que permitieron el BIP39 y el BIP32 es que tú puedas almacenar tus claves privadas en forma de una frase, ¿vale? La frase semilla, que son 12 o 24 palabras de un diccionario hecho a posta
y es algo que es mucho más fácil para un ser humano de apuntar, de mover, de memorizar, es mucho más tangible para nosotros, ¿no? Luego, en segundo lugar, las hardware wallets son igualmente dispositivos digitales. ¿A qué me refiero con esto? Pues que aunque tengas las claves en un elemento seguro dentro de un dispositivo que supuestamente está hecho para proteger las claves, sigue siendo un elemento digital, sigues teniendo la semilla almacenada en bits, y esto es problemático. Sé que parece que seamos paranoicos, pero en el caso de este tipo de cosas hay que ser un poco paranoico, ¿no? Y los dispositivos digitales, aunque estén creados para la seguridad, pueden y suelen fallar. Y esto pues es evidente, ¿no? Por eso se actualizan los firmwares, pero es problemático porque podría salir un bug y con ese bug pues que queden vulnerables un montón de hardware wallet, a no ser que actualices el firmware, pero cuando lo publiquen y además tienes que estar al tanto, es problemático. En su forma de uso normal además es absurdo, pensadlo bien. Tenemos por una parte un dispositivo que supuestamente está hecho para operar manteniendo sus claves seguras, pero aunque esté hecho para eso, tú tienes una copia de las claves en un medio analógico, que es la frase semilla. Todos los que habéis gestionado hardware wallet lo sabréis. Tú configuras tu hardware wallet, pero aparte configuras tu frase semilla en un papel aparte o donde quieras para tener una copia de seguridad, una backup. Entonces es algo que no tiene mucho sentido. Tienes que estar pendiente de tres cosas, porque a la hardware wallet, al dispositivo, le añades un PIN o una contraseña. Tienes que tener en cuenta la frase semilla de backup, el dispositivo y además el PIN de control de acceso, ¿no? Que además también pues te pueden robar el PIN, te pueden hackear, es un poco... No sé por qué tener en cuenta tres cosas si al final lo único importante, entre comillas, es la frase semilla. Parece que estemos añadiendo complejidad a algo sin ningún sentido, ¿no? Y si os fijáis, este diagrama lo que hace es mostrar esto que estoy contando de una forma mucho más gráfica, ¿no? Tenemos por una parte la recovery seed, es decir, la frase semilla apuntada, que es el backup. Tenemos luego un dispositivo al que se añada un PIN y luego además las passphrase o lo que sea. Demasiado sofisticado. ¿Por qué se hace esto, no? Y aquí llegamos a los signing devices. Bien, fijaos. ¿Qué es en el fondo la wallet? ¿La wallet es el papel, la frase semilla de backup? ¿O es el medio, el dispositivo que tiene escrita la frase semilla? El medio me refiero al chip, ¿vale? ¿O es el hardware para operar? Es decir, parece que hay como una especie de confusión, ¿no? Las claves están en todos los sitios. Es decir, tenemos el chip, que podría ser la wallet, tenemos el hardware, que podría ser la wallet, y tenemos el papel, que podría ser también la wallet. En el fondo, lo que hace el hardware es solo firmar transacciones. Eso es lo único importante, lo único que nos importa, de forma aislada y privada. Ese es el trabajo que tiene que hacer. Y ahí es donde entramos en la época 3, que ahora lo veremos, ¿vale? La época 3 se trata de cambiar el concepto. No queremos una hardware wallet que almacene de forma digital nuestra semilla, pero que lo haga de forma súper segura y súper aislada, sino que queremos un dispositivo que lo que haga es firmar las transacciones de forma aislada y segura. Son, por tanto, dispositivos para firmar. Aquí veis, dispositivos para firmar. Bien, las ideas detrás de la época 3. Hemos dicho que la mejor forma de almacenar las claves es analógica, apartada de todo tipo de interacción digital. No solo internet, sino cualquier cosa que tenga transistores es vulnerable de ser copiado, cambiado, recuperado, robado. Entonces la idea es almacenarlo en papel, en metal, y eso esconderlo, evidentemente, pero curiosamente, en este caso, lo digital es un problema. Luego, la mejor forma de operar, cuando digo operar, es hacer transacciones, es mover, gestionar esos bitcoins. Es en completo aislamiento, es decir, apartado de cualquier tipo de conectividad. Lo que os decía, lo que queremos no es tanto mantener nuestras claves semilla en un dispositivo, sino que ese dispositivo nos permita operar, firmar transacciones, que al final eso es lo que consiste operar, porque recibir transacciones es dar una dirección y que nos paguen, eso de forma aislada, de forma privada. Luego además hay formas de ejecutar software en RAM de forma que cuando tú apagas el dispositivo se borra todo. Es decir, que la memoria RAM puedes hacer que sea muy volátil y que no deje ninguna trazabilidad de lo que se ha hecho, sin dejar rastro, vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es utilizar dispositivos que son para firmar,
para firmar transacciones que no almacenen claves. ¿Por qué no almacenan claves? Porque hemos dicho que la mejor forma de almacenar claves es analógica. Y así evitamos redundancias y dejamos la seguridad en el medio analógico, que es más seguro. Bien, y aquí llegamos a la época 3 del Cold Storage, la evolución de las hardware wallets, otro paso más allá. Primero, utilizar dispositivos de firma que no almacenan claves privadas de ninguna forma. Tú la clave la mantienes en tu papel, en tu metal, en tu medio físico o escondida donde sea, pero la mantienes aparte. Luego, estos dispositivos, que solo sirven para firmar y operar, son do it yourself, es decir, que los creas tú, ¿vale? ¿Para qué? Para no depender de ninguna corporación, ninguna empresa externa, etcétera, que sea mucho más trustless. Luego la creas a partir de componentes universales, generales y accesibles que cualquiera puede comprar. Se trata de no utilizar electrónica específica, sino algo que puede servir para muchas cosas, y ahora lo veremos. Luego además son stateless, esto es lo que os decía antes. Stateless quiere decir que no tienen estado, es decir, que no almacenan cosas a largo plazo, es decir, tienen una memoria muy volátil. Aquí es lo que lo digo, memoria volátil en RAM. Tú cuando apagas el dispositivo, se flashea, se borra todo, ¿vale? Luego la comunicación en este dispositivo ya no es ni por Bluetooth, ni por Wi-Fi, ni siquiera por cable, ni siquiera por tarjetas SD. La comunicación se realiza a través de QR, porque los QR es una forma muy sencilla y simple de restringir cuáles son los datos que se están pasando, porque al final son los datos que hay en el QR y punto. No se puede hackear, no se puede hacer un man in the middle, es una forma de comunicar que es mucho más ineficiente, evidentemente, pero que para este caso es mucho más eficaz, mucho más segura. Y además se centra en el enfoque multisig, ¿vale? De multifirma, es decir, con varias claves firmantes. Ahora veremos por qué se hace esto. Bien, y aquí tenemos los dos dispositivos más potentes de esta época 3 de cara al futuro. Tenemos por una parte el SeedSigner y por otra parte el Spectre Do It Yourself. Podéis buscarlos en internet, ambos, SeedSigner y Spectre Do It Yourself, y veréis de qué va esto, ¿vale? Como veis, son dispositivos que se crea uno, la carcasa se la imprime uno en una impresora 3D o la compra aparte, pero bueno, lo más ideal es imprimirla, y luego tenemos componentes electrónicos. En el caso de la Spectre Do It Yourself se trata de electrónica pura, y en el caso de la SeedSigner se utiliza una Raspberry Pi, que son como mini ordenadores hechos para hacer aplicaciones de forma general, como MVPs, proyectos que no están en producción y cosas así, para programar cositas. Y utilizan también, pues ya lo veis, electrónica general, una pantalla, la SD, pero la SD os explicaré para qué es, y la carcasa, una cámara para hacer fotos a QR y poco más, eso es todo. Bien, ¿por qué este enfoque? Ya vamos terminando. Primero, porque las hardware wallets son inmediatamente identificables. Si yo tengo un Ledger o un Trezor y alguien me lo ve, es muy fácil saber lo que es, y es muy fácil pues simplemente robarlo para intentar pues adivinar el PIN o sacar la frase semilla de alguna forma, etc. Los dispositivos de firma también son identificables. Evidentemente, ahora que lo habéis visto, si veis esto ya sabréis lo que es. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto no almacena ninguna clave. De hecho es intercambiable. Podéis dejárselo a un amigo para que firme transacciones de forma privada con vuestro SeedSigner. Es perfectamente trustless. No almacena ninguna semilla. Además, se utilizan varias frases semillas para firmar y además passphrase. ¿Por qué? Porque es muy seguro a fallos individuales. Imaginad que alguien os encuentra una frase semilla por cualquier motivo o simplemente se incendia el sitio donde estaba vuestra semilla. Por algún motivo perdéis una semilla. Bueno, si perdéis una semilla no pasa nada porque tenéis un multisig, un multifirma. Tenéis muchas semillas que tienen que firmar todas o algunas de ellas para que se transmita la transacción. Además, las frases semillas son más fáciles de esconder en sitios recónditos. Hay infinitas formas de almacenar una frase semilla sin que nadie tenga ni puta idea de qué es lo que es, ni dónde está escondido, ni nada. Es súper complejo. Entonces, es mucho más fácil guardar una frase semilla que un ledger. La idea es utilizar varias frases semillas y ubicarlas en distintos lugares alrededor del mundo o de donde queráis. Y eso lo que hace es que es un problema para alguien que os quiera robar. El famoso ataque de llave inglesa, por ejemplo, o también simplemente si alguien entra a robar a vuestra casa, pues claro, el hecho de que tengáis
varias semillas y que estén escondidas en muchos sitios diversos hace que sea muy complicado de robar. Y además, gracias a Segwit, a Taproot y a el estándar PSBT, que PSBT significa transacciones de Bitcoin parcialmente firmadas. Es muy fácil de hacer estándares multifirma gracias a estas tres cosas, ¿vale? Permite que se pueda firmar de forma aislada parcialmente una transacción y por lo tanto poder hacer transacciones en las cuales tengan que firmar varias semillas. Bien, entonces, ¿por qué digo que esto es el futuro? Porque honestamente para almacenar criptos a largo plazo es claramente lo mejor. No dependes de ninguna empresa, no dependes de ninguna corporación, de ningún firmware, de ningún dispositivo digital. Lo único que necesitas es eso para firmar, para recibir transacciones, realmente no lo necesitas y tampoco necesitas la semilla. El único problema, se requiere conocimiento técnico. Esto creo que lo podemos entender. Hay que construir un hardware nosotros mismos, hay que flashear o meter el software nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es un poco más elaborado el sistema también. Cuando compras una hardware wallet te dan soporte, algunas, pero incluso aunque no te den soporte es fácil de configurar, está hecho para que más o menos te puedas gestionar con ellas, ¿no? En cambio, en la SeedSigner o en el Spectre Do It Yourself, todo depende de ti, tienes que aprender cosas, es un poco más sofisticado. Y por último, y esto es sobre todo el peor punto, necesitas tener tu frase semilla a tu alcance para operar. Es decir, que para enviar, para firmar transacciones, necesitas tener la frase semilla, porque el dispositivo no guarda ninguna semilla. Por lo tanto, es un sistema para almacenar y holdear Bitcoin a largo plazo, no para operar de forma continua. Esto tenéis que tenerlo claro. Pero, ¿cuál es la ventaja principal? Que esto, como he dicho, es muchísimo más trustless. Así que nada, aquí termino este vídeo, ¿vale? En el futuro haré muchos más vídeos explicando cómo funciona esto del SeedSigner, para qué se utiliza y cómo utilizarlo, y así podréis tener una mejor idea de esta tercera época. He de decir que las hardware wallet no van a dejar de utilizarse, precisamente por estas desventajas, pero sí que para la gente que tenga mucho dinero o que quiera almacenarlo a largo plazo y que además tenga un perfil más técnico y esté más metido en el mundo de Bitcoin, seguramente esto es lo que más le interese. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.